Vamos a ver una mini biografía de Pedro. Pedro. Las primeras palabras del Señor Jesús a Pedro fueron, venid en pos de mí. Y de hecho las últimas fueron, sígueme tú. Así que Pedro tropezaba, pero nunca dejó de caminar. Simón Pedro, de oficio, era pescador, y después fue discípulo del Señor Jesús. Su padre se llamaba Juan y su hermano era Andrés. Pedro era ante los cristianos el representante del tipo judío, pero llegó a comprender que la religión cristiana era para todos los hombres. Los acontecimientos del día de Pentecostés lo deberían haber cambiado o haber convencido en su parecer, pero no bastó esto para dominar su carácter tan intensamente judío. Después de haber llevado trabajos importantes en Palestina, que en el norte se extendieron hasta Antioquía, y asistió él al concilio de Jerusalén, y de hecho en aquella reunión pasó algo muy importante, porque llegó el momento supremo de la prueba, donde Pedro por finalmente cambia de parecer y colabora con Pablo al quitar todas las ceremonias judaicas que se oponían como condiciones para poder entrar a la iglesia. De allí en adelante quedaron rotos todos los lazos del judaísmo y de la iglesia, y de hecho recibió en su gremio tanto a los judíos como a los gentiles bajo los mismos términos y sin hacer distinción alguna. Hay buenas razones para suponer que Pedro hizo un viaje por parte del territorio de Asia Menor, puesto que su primera epístola averiguamos que había trabajado anteriormente en Ponto, donde Galacia, Capadocia, la provincia de Asia y en Bitinia. Añádese también que escribe de Babilonia. Si esta Babilonia era la que estaba situada en el río Éufrates, como lo creemos, fue indudablemente movido por el deseo de predicar a la gran población judía que se había establecido allí. Según parece, Pedro y Pablo hicieron arreglos o acuerdos, conforme a los cuales el primero, o sea, Pedro, había de trabajar en el oriente, mientras que Pablo pasaría al occidente. Y bueno, vamos a ver también algunos puntos fuertes y tanto los logros de Pedro. Principalmente se convirtió entre los líderes reconocidos de los discípulos de Jesús, uno del grupo más íntimo de los tres. Fue la primer y gran voz del Evangelio durante y después del Pentecostés. Tal vez conoció a Marcos y le dio información para el Evangelio de Marcos, de hecho, y podemos ver también que escribe la primera y segunda de Pedro. Aunque también tuvo debilidades y errores. De hecho, a menudo hablaba sin pensar. Era rudo e impulsivo. Durante el juicio de Jesús negó 3 veces que lo había conocido. Podemos ver que más tarde le resulta difícil tratar a los cristianos gentiles como iguales. De igual forma vamos a ver las lecciones de su vida. Pedro aprendió que el entusiasmo tiene que respaldarse con fe y con comprensión, si no, fracasa. Pedro también comprendió y aprendió que la fidelidad de Dios puede compensar nuestra infidelidad más grande. De hecho, Pedro también aprendió que es mejor ser un seguidor que fracasa que uno que fracasa al seguir. Podemos destacar que Pedro ciertamente fracasó en varias ocasiones y nos podemos preguntar, ¿por qué el Señor Jesús se fijó en Pedro? No lo sabemos. Como no lo sabemos, ¿por qué Dios se fija ahora en nosotros? Solo sabemos que su amor es para nosotros y que Pedro siguió adelante haciendo mayores cosas para Dios.